Aquí nuevamente con saludos cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi relativamente reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Feis y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la cosecha narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Laika vuelve a casa y es de Cristian Encina, joven escritor que en su calidad de compilador y traductor bilingüe, español-guaraní, publicó en 2018 y en coautoría con Eduardo González una antología bilingüe de cuentos internacionales que es, según pienso, la primera obra de esta naturaleza publicada en nuestro país. Me refiero a su antología de cuentos universales, Mombe U Mono Ombure Arapuiguá, libro que reúne cuentos en castellano y en guaraní de 12 autores europeos y americanos: Augusto Roa-Bastos, Anton Chekhov, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Giovanni Boccaccio, Guy de Maupassant, Heinrich von Kleist, Lovecraft, Marqués de Sade, Oscar Wilde y Voltaire. Laika vuelve a casa es un cuento aún inédito que Cristian me pasó hace poco a mi WhatsApp con el siguiente mensaje, y les leo del WhatsApp. Pensé que podría gustarle porque trata de la perra Laika. Es una adaptación fantasiosa, aunque con datos científicos, que hice de la historia. Fin de la cita. Ya de entrada me interesó el cuento. ¿Quién no sabe algo de Laika, la perrita que fue la primera criatura de la Tierra lanzada al espacio en un satélite artificial? Lo leí sobre la marcha y me encantó, pero la versión original era muy larga para mi espacio radial. Tenía casi 1500 palabras, cuya lectura me llevaría unos 14 minutos. Le expliqué el problema a Cristian y sin demora, en menos de 24 horas, como ya me había sucedido con otros cuentos anteriores, tenía yo el archivo en Word de la versión bonsai, como la describiría Bernardo Neri Farina. La versión de Laika vuelve a casa, que es desde donde les leo el cuento aquí. Contado en tercera persona desde la perspectiva de un narrador omnisciente, Laika vuelve a casa se inspira en una historia real, la de la famosa perrita rusa, pero es una recreación fantasiosa, con un final imaginado, deseado, soñado, esperanzado, tanto para Laika como para nosotros los lectores y oyentes del relato. Le pregunté a Cristian si podía compartir aquí algunos aspectos del cómo, cuándo, dónde nace o surge la idea para Laika vuelve a casa. Me contestó lo que sigue y lo cito textualmente. Para ese cuento me inspiró una ilustración que hicieron en homenaje a la canina en un grupo de amantes de ciencia y astronomía en Facebook. No recuerdo si vi esa ilustración en el 2019 o 2020, pero recuerdo que me produjo tristeza. Y ahí mismo dije que escribiría algún relato de su historia. Tuvieron que pasar varios meses para empezar a escribir y me tomó exactamente 364 días terminar el cuento. Bueno, tuve que investigar bastante y ver muchos vídeos del tema y además pulir varias veces para que el cuento tuviera más ese enfoque tierno y más humano. Al principio fue un cuento muy frío y de exageradas cuestiones científicas, históricas e ingenieriles. Dije que me llevó casi un año
porque tengo la mala costumbre de dejar un cuento sin concluirlo, a pesar de que ya tengo todo en la mente, y a veces pasa hasta una década para que me acuerde del cuento y lo vuelva a retomar. Fin de esta cita. Como al leer este cuento me pareció percibir en el texto una fuerte crítica hacia los responsables del maltrato de animales, le pregunté si qué le llevó a escribir ese cuento, si para qué o para quiénes lo escribió. Y aquí va su respuesta. Como ya mencioné antes, fue una ilustración la que me inspiró y allí mismo dije que le haría un homenaje. Me puse a pensar si es que existe alguna obra literaria de la vida de Laika, y como no encontré nada, entonces me lancé a hacerlo. Creo que leí alguna vez una frase que dice: si no está escrita la historia que te gustaría leer, entonces escríbela tú. El cuento espero que llegue a muchas personas para no olvidar este tétrico suceso, sensibilizar y quizás intentar ponerles en el lugar de Laika durante esas 2 horas que estuvo en la nave hasta su triste desenlace, y concientizar sobre el maltrato hacia los animales. Fin de esta cita. Finalmente, le pregunté si había algo más que él quisiera agregar en relación a su Laika vuelve a casa. Y aquí lo cito una vez más. Su respuesta, sus palabras. Sí, por supuesto. Sin embargo, creo que sería un poco tajante en esta cuestión. Sé que fue en pos de la ciencia y de explorar más allá de lo que conocíamos. Quizás en ese momento la sed de conocimiento o de poder cegaba y sigue cegando muchas veces, sin medir las consecuencias relativas. Pienso, por ejemplo, en el caso de los ratoncillos de laboratorio, que dieron su vida para que hoy sepamos más de enfermedades y cómo tratarlas. O la energía nuclear, que en un principio fue con fines bélicos y hoy es usada también como fuente de energía. Por eso dije relativas. Para finalizar, me gustaría que nos pongamos nuevamente en el lugar de Laika durante ese tiempo que estuvo en la nave y que ya presentía lo que ocurriría a pesar de los entrenamientos que tuvo. Pongámonos a pensar, si estuviéramos en la misma situación y si los seres que nos usaran para experimentar y en los que confiamos ciegamente fueran mucho más avanzados, y nosotros, como Laika, no pudiéramos hacer absolutamente nada para evitar lo que nos hacen o hacen con nosotros. Fin de las citas. Bueno, creo que con estos comentarios, en particular los del mismo autor, ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de Laika vuelve a casa, de Cristian Encina. Y aquí va el cuento de Cristian Encina, titulado Laika vuelve a casa. El 40º aniversario de la Revolución Rusa se aproximaba con sus gélidos pasos. Nikita Khrushchev, quien asumió el mando de la Unión Soviética y capitaneaba la llamada carrera espacial, exigió que concibiera un acto memorable e inaudito al científico e ingeniero de cohetes y naves espaciales Sergei Pavlovich Korolev, el fundador del programa espacial soviético, bajo cuyo liderazgo se había concebido el primer misil balístico intercontinental, el R-7. No cabe dudas de que ella, Laika, es la indicada, por su docilidad y por ser la que mejor respondía al confinamiento en espacios cerrados. Hemos experimentado con ella, llegando incluso a estar por espacio de 20 días encerrada en una jaula que íbamos disminuyendo de tamaño. Buscábamos que el animal se acostumbrara a las simulaciones de las dimensiones de la caja dentro del cohete, sentenció el entrenador. Dejo en sus manos, debemos impresionar, demostrar nuestro poderío tecnológico al mundo con esta proeza. De este modo nos adelantaremos a millas cósmicas, profirió Khrushchev.
clavando su mirada por la mestiza que dormía plácidamente y cuyo nombre original, Kudryavka, significa pequeña de pelo rizado en el idioma de Pushkin. Vladimir Yazdovsky y Oleg Gasenko, los encargados del programa de entrenamiento, a sabiendas de lo que le esperaba a la inocente canina, debían mantenerse indiferentes, imperturbables ante el mandatario que solo ahincaba rezagar a su antagonista en esta carrera que tentaba al uranio de un posible estallido nuclear. Yazdovsky sentía en el fondo de su corazón que al menos debía darle a la perrita sus póstumos momentos de felicidad, puesto que sus horas ya estaban contadas. Entonces decidió llevarla a su casa. Natasha, Svetlana, Alexovich, miren lo que les ha traído su padre. Los niños no podían contener la emoción al ver a la ternurita que su padre traía a su lado. Se lanzaron hacia la canina que movía la cola al sentir sus caricias, caricias sinceras que nunca había recibido en las frías calles moscovitas por donde vagaba y habitualmente tiraba al suelo los basureros en busca de algún resto de comida que pudiera calmar el hambre que corroía su estómago. En algunas ocasiones recibía puntapiés o algún objeto sólido lanzado por una mano insensible terminaba golpeando su escuálido organismo. Lamidas a las manos o al rostro de sus pequeños bienhechores se contemplaban en la habitación mientras seguía el rito de mover el rabo y algunos ladridos dichosos que llenaba de ternura la sala. No faltó la gratitud de los niños para con el padre, cuyo obsequio fue premiado por los abrazos y besos de sus preciados retoños. Ellos, en su inocencia infantil, albergaban la esperanza de que la canina sería su amiguita por mucho tiempo. 4 de octubre de 1957. En el centro del cosmódromo se alistaba el cohete. Los flashes de las cámaras alojaban en la cinta los últimos momentos antes del despegue. Comenzaba el conteo. La relatividad del tiempo se intensificaba a cada segundo. De repente, un rugido monstruoso rompe las capas de la expectación y silencia el conteo. El cohete vibra. Ardientes llamas blancas chorrean hacia abajo. La estática terrenal del cohete se transforma en un despegue y se eleva a la conquista del espacio. Emoción y tristeza embargaban el alma de Vladimir al recordar el lanzamiento del Sputnik 1. Emoción porque formaría parte del lanzamiento del segundo conquistador espacial, y tristeza porque sabía perfectamente el destino de Laika, escogida de entre las 3 perras para acuñar su nombre en la historia espacial. 3 de noviembre de 1957. El Sputnik 2 se alzaba por los aires siguiendo los pasos cósmicos del primero. Sin embargo, en su interior, en uno de los compartimientos, albergaba a un ser que, a pesar de haber sido entrenado, sentía sordamente que algo no andaba bien. Los sensores que le fueron implantados ya habían anunciado el aumento de sus pulsaciones durante el lanzamiento, situándose 3 veces por encima del ritmo en estado de reposo, convirtiendo en un indicador del alto grado de estrés de Laika en el trayecto al espacio. El incremento del nivel de humedad y temperatura fueron evidenciados por los sensores atmosféricos. La temperatura superaba los 40 centígrados. El corazón de Laika ya no toleraba. Sentía que la vida la iba abandonando. No comprendía por qué tanta crueldad hacia ella. Recordó los mimos de Natasha y Svetlana cuando perseguía a Alexevich en el jardín. La habían engañado. Pensaba que aquel rinconcito esférico a donde la llevaban y la mantenían calentita del frío era el prototipo de la casita que le construirían para festejar el primer año con su nueva familia.
Intentó llamar a Vladimir, pero su voz se quebraba por falta de aire. Ya no podía más. Sus ojitos fueron cerrándose y entreviendo los rostros tristes de sus amiguitos que le habían brindado tanto cariño y mimos hasta hace unas horas. Escuchó su nombre varias veces. Sintió que esa presión que la había estado asfixiando hace unos momentos había desaparecido. Abrió los párpados y vio que una esfera de cristal rodeaba su rostro y una fuerza invisible la estaba alejando de aquel lugar infernal. Su cuerpo dio una vuelta lentamente en contra de su voluntad y vio la esfera de un azul intenso hacia donde se dirigía nuevamente. Giró la cabeza a uno de sus costados. Vio a un ser luminoso acercándose y escuchó en su mente cuando sus patitas tocaron el frío suelo moscovita. Ya estás de vuelta con tu familia. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Cristian Encina. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicada en diciembre del año pasado, 2021. Cristian Encina nació en Itauguá en 1989. Poeta y traductor bilingüe, español-guaraní. Licenciado en lengua guaraní por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, Cristian Encina es autor de Aroma de Nostalgia, 2016, un poemario de más de 80 poemas en 5 lenguas: español, francés, inglés, alemán y guaraní. Compilador traductor en coautoría con Eduardo González de Antología de Cuentos Universales, Monbeú, Mono Ombiré, Arapuguá, 2018, edición bilingüe español-guaraní, que incluye cuentos de 12 escritores europeos y americanos: Augusto Roa Bastos, Anton Chekhov, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Giovanni Boccaccio, Guy de Maupassant, Heinrich von Kleist, Lovecraft, Marqués de Sade, Oscar Wilde y Voltaire, y autor de Ñoja Anga, Itayuku-i, Joyas del Teatro, 2021, volumen que reúne la traducción al guaraní de 3 obras teatrales: Antígona de Sófocles, Romeo y Julieta de William Shakespeare y San Fernando de Alcibiades González del Valle. También en 2019 tradujo al guaraní el poemario Luciérnagas encendidas, Moa Mimbi, de Víctor Jacinto Flecha, y tiene además poemas y cuentos incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.